Arranquemos con la charla. Lo primero que hay, lo primero que pues, debemos tener en cuenta es que vamos a tocar 5, llamémosle tópicos grandes, diría yo, pues como para tratar de observar allí o tratar de darle pues, algún tipo de orden a la charla. Vamos a mirar una normatividad general que debe aplicar pues, en todos los países o a nivel global. ¿Cuáles son esos sistemas de tratamiento, llamémosle convencionales, que son los que podrían tener el 90% de las plantas en todo el mundo, plantas de tratamiento de agua potable? Esa medición de parámetros físico-químicos que más se utiliza para poder de pronto acercarse a las características que los diferentes estados o reglamentaciones ambientales nos piden, o inclusive instituciones de salud pública. Finalmente haremos, pues coloqué por acá 2 ejemplitos de cómo uno podría medir el índice de riesgo del agua, de la calidad del agua potable que se va a consumir. En últimas, podríamos decir que es como esa evaluación final que le va a permitir a los de la planta potable poder garantizar si el agua la están generando o tiene todas las condiciones necesarias para hacer un agua potable o sencillamente es un agua que no va a poder ser consumida por los seres humanos. Y finalmente, pues unas consideraciones finales. Bueno, pues lo primero que diría yo que se debe tener en cuenta es que el agua potable sí ha ganado tal importancia y tal relevancia a nivel mundial, que hasta la misma ONU ya en sus objetivos de sostenibilidad universal, pues se ha metido en el tema y ha empezado de pronto a direccionar todo este proceso del, creo que Permíteme un segundo, César. Voy a silenciar a todos porque estamos escuchando un poco por ahí otro audio. Silencio a todos y te vuelvo a dar el anfitrión para que puedas compartir. ok. Ya podrías, César. Bueno, entonces les decía que se ha vuelto tan importante y tan relevante el tema del agua potable que inclusive la misma ONU ya en medio de sus objetivos, sus 17 objetivos sostenibles universales, pues ha incluido el tema del agua como algo primordial, tratando de direccionar y de alguna manera obligar a los estados a que garanticen agua potable pues, para la humanidad. Se dice que inclusive, o redactan ellos más bien, que para poder nosotros desarrollar todos los derechos que hasta el momento tenemos considerados como derechos humanos, pues es necesario tener agua potable de calidad y los saneamientos esenciales de nuestras aguas servidas. Sin eso, inclusive no podríamos desarrollar todos los derechos humanos que hasta el momento pues tenemos o nos hemos ganado. Y en realidad cuando uno observa los diferentes mapas de, llamémosle, distribución del agua ¿sí? A nivel mundial, pues obviamente se empiezan a generar algún tipo de alertas o de fenómenos que nos invitan a pensar de una manera diferente, que quizás hasta el momento no habíamos pensado. Uno de ellos es que, por ejemplo, el 70% de la superficie de la Tierra, pues sí, está cubierta por agua. Eso de pronto anima un poco. Sin embargo, el 97.5% de ese agua es salada. Ojo, el hecho de que sea salada no significa que no se le puedan hacer tratamientos para convertirla en agua potable. Claro que sí, pero son tratamientos muchísimo más costosos que los que se podrían hacer cuando se tiene agua dulce. Pero si el 97.5% es agua salada, pues tan solo nos quedamos con un 2.5% de agua dulce ¿sí? En nuestro planeta. Y aquí comienza entonces ¿sí? a mirar diferentes situaciones que se nos presentan. Porque de ese 2.5% de agua dulce, el 70% lo tenemos pues, en forma de glaciar, ¿sí? En forma de hielo, nieve, casi un 30% lo tenemos en aguas subterráneas y ojo, aguas subterráneas de difícil acceso, o sea, no es, digamos, los aquíferos, pozos que fácilmente se pueden hacer o perforar y sencillamente tenemos el agua, no, aquí este 30% trata de aguas, o más bien clasifica aguas subterráneas de difícil acceso. Eso nos deja con un porcentaje menor al 1%,
¿sí? Como el agua disponible para el consumo humano y obviamente para otras situaciones que se nos presentan, pues que son toda la parte de los sistemas ecosistemas, de todos los ecosistemas. A su vez, de ese menos de 1% que tenemos, aproximadamente el 69% lo ocupa el sector agropecuario. Un 19% actualmente lo está ocupando el sector industrial y tan solo nos quedamos con un 12% pues para el consumo nuestro, ¿sí? De nuestras casas y pues para las labores cotidianas que nosotros desarrollamos. Eso hace que entonces ahora las cifras sean un poco más preocupantes, porque ya estamos hablando que el 2,5% del agua total que se tiene, menos, menos de un 1% de ese 2,5 es el que finalmente vamos a poder nosotros acceder de manera fácil. Y adicional a eso, menos de ese 1%, tan solo el 12% es el que finalmente está disponible pues, para, digamos, procesos de potabilización o que se potabilizan y finalmente nosotros utilizamos en nuestros hogares y las tareas diarias. Eso hace que entonces no solo los diferentes estados, diría yo más bien apoyados por la ONU y por esa necesidad, por esa emergencia que obviamente se manifiesta ahí, hace que se pongan en regla o en cintura y se diga que son los estados, los gobiernos como tal, los que nos deben garantizar, ¿sí? Pues el acceso al agua potable. Son ellos, a pesar de que tenemos las empresas prestadores de servicios, son los estados los que deben organizar, dirigir, reglamentar toda la prestación de servicios de agua potable, obviamente de muy buena calidad, y a su vez, pues, hacerle los controles, seguimientos y vigilancias a las empresas prestadoras de esos servicios. Me disculpan ahí que de pronto lleve la presentación un poco más regional, pero en el caso de Colombia, pues tenemos diferentes entidades, institutos encargados de eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que lo que hace es garantizar que en realidad ese agua esté cumpliendo con todas las características necesarias para evitar problemas de salud pública. Tenemos la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde uno puede poner diferentes quejas. Ellos también hacen supervisión al agua que se entregue también en óptimas condiciones, en las cantidades que son, que no hayan, digamos, eh, suministros intermitentes o que esa intermitencia no sea pues tan grande que pueda estar afectando la calidad de vida de las personas. Y tenemos también pues un sistema de información para la vigilancia de la calidad del agua para pues, consumo humano. Este sistema de información lo que hace es generar en ocasiones los famosos mapas de riesgo y dependiendo de esos mapas de riesgo en ocasiones se le pide a las plantas de agua potable que caractericen 1, 2, 3 o 4 parámetros adicionales a los que ya se tienen. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si una empresa o una planta de agua potable está captando el agua cruda de una zona minera o cercana a una zona minera, donde ya se tiene evidencia de que se tiene de pronto minería ilegal, pues es muy probable que esa parte de esos desechos químicos de la minería ilegal pues lleguen allí al agua de donde se está tomando para hacer el proceso de potabilización. En la minería ilegal, para extracción de minerales, por ejemplo, se utiliza mucho mercurio y cianuro. Todos sabemos pues, el riesgo que esto tiene. Y entonces allí ya se incluiría por lo menos esos dos parámetros, ¿sí? O esos dos ensayos físico-químicos que se deberían monitorear en el agua potable, o en el agua, tanto en el agua cruda como en el agua potable, que es la que finalmente sale, para evitar cualquier tipo de situación de salud pública. Entonces, aparte de esos sistemas de información o de monitoreo para generar mapas de riesgos, es fundamental en cualquier tipo de estado y obviamente es información útil y necesaria para las diferentes plantas de agua potable. Les hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible generados por la ONU, son 17, ¿sí? También le llaman los Objetivos 2020, o digo 2030 o el Proyecto 2030. Lo que se trata es poder cumplir al 2030 o al 2030 pues, con todos estos objetivos porque van a garantizar pues, una mayor equidad, una mayor igualdad de todos pues, nosotros y obviamente van a poder garantizarnos una mejor calidad de vida. Y en el objetivo 6, ahí aparecemos, pues, digamos lo que corresponde a esta charla y es garantizar agua limpia y el saneamiento. Para poder cumplir con este objetivo, pues hay unas problemáticas necesarias que se deben abordar. Uno es pues, soluciones de agua potable, solucionarle a aquellas personas que no lo tienen, ¿sí? Pues ese servicio que debería ser un derecho ya, a pesar de que pagamos por eso, debería ser un derecho.
tener infraestructura de alcantarillado adecuada, porque no es solo consumir el agua potable, sino también qué vamos a hacer con esas aguas residuales o servidas. Y en las zonas rurales sí que hay un problema aún mayor, ¿no? Recordemos que en las zonas rurales casi siempre todavía se tienen alcantarillados, digamos, acueductos rurales, o se tienen inclusive los pozos de donde simplemente se saca el agua subterránea sin ningún tipo de tratamiento. Algunas personas hacen unos tratamientos, llamémosle artesanales o previos, que es simplemente poner a evaporar agua, pero digamos, eso no va a garantizar que ya finalmente tenemos agua potable. Entonces, allá lo que se busca es poder cumplir, ¿sí?, con infraestructura de acueducto de alcantarillado óptima que permita garantizar que el agua que se está consumiendo es apta para el consumo humano. Para poder cumplir esos objetivos, pues hay que tratar unas metas, y en la ONU pues colocaron las metas como tal. Son 8, yo he resaltado aquí 2 de las 8, las otras 6 no quiere decir que no sean importantes, pero para esta charla estas 2 son, diría yo, la piedra angular. Una es agua potable segura y asequible. De nada me sirve a mí pues que en X ciudad estén garantizando el agua potable, pero pues que yo no pueda acceder a ella. La otra es pues, mejorar la calidad del agua, el tratamiento de las aguas residuales y la reutilización segura pues, del agua. Y esta sí es fundamental porque pues, primero hay que mejorar la calidad, repito pues digamos lo que dije anteriormente, porque no necesariamente por el hecho de que yo haga los parámetros establecidos por la ley y que esos parámetros cumplan, puedo estar 100% seguro de que ese agua tiene todas las calidades o cualidades para ser aprovechadas por los seres humanos. Hemos conocido, o ya es de común conocimiento, los famosos contaminantes emergentes, que hasta el momento pues no hay ningún tipo de reglamentación. Hay algunos estudios previos donde se trata de empezar a definir cuánta cantidad máxima se va a poder admitir en el agua. Se está empezando a estudiar los efectos que causan y por lo tanto mientras tengamos esa discusión no se van a poder, digamos, incluir como parámetros físico-químicos a controlar de manera regular o con una frecuencia establecida. Los otros, pues no quiero decir que no son importantes, pero pues, obviamente para esta charla quizás no sean tan relevantes como la erradicación de la defecación al aire libre y proporcionar acceso a saneamiento de higiene, aumentar la eficiencia del uso del agua pues, que tenemos como agua dulce y asegurar esos suministros de agua. Tenemos también la gestión integrada de los recursos hídricos y esa cooperación transfronteriza que pues, sigue siendo muy importante. Quizás nosotros, hablo pues nuevamente a título personal y me disculpan allí, nosotros acá en Colombia pues podemos decir que estamos bendecidos porque nuestros recursos hídricos pues son abundantes. Digamos, estamos como en ese proceso de que tenemos tanto que no lo cuidamos de la manera que deberíamos cuidarlo, pero pues existen otros países, otras regiones que en realidad pues no tienen, digamos, esa abundancia de recursos hídricos y por lo tanto allí una cooperación transfronteriza es fundamental para poder garantizar el acceso al agua potable. Obviamente también hay que proteger y restaurar los ecosistemas hídricos de agua dulce, porque pues, se contaminan por diferentes motivos, por diferentes situaciones, y pues es necesario restaurarlos para poder garantizar que funcionen de la manera adecuada y pues, podamos captar el agua de ahí de una forma mucho más tranquila y confiada. Ante el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo, pues hay países obviamente que nos llevan delantera en esto, tienen tecnología, infraestructura, financiación, no digamos que ilimitada, pero sí suficiente para poder suplir problemas de acceso a agua potable de una manera mucho más rápida que lo que podríamos hacer en países en desarrollo. Y apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento. Esto de apoyar el compromiso local, a pesar de que aparece de último, diría yo que debería ser uno de los primeros. De nada sirve que unas pocas personas hagan un esfuerzo gigantesco por tener agua potable, generarnos agua potable, cuidar nuestra agua dulce y pues que nosotros no tengamos ese compromiso social, local, ambiental que es necesario. Lo primero es arrancar por la educación. La educación ambiental es fundamental para poder garantizar agua potable para nosotros, inclusive pues para todo el mundo. También existe por allí algo importante
Y es que la OMS ha estudiado casos donde, mire, me dicen, no solo debe ser un derecho para que usted pueda desarrollar otros derechos humanos que tiene acceso, no. Lo importante también de que usted pueda tener agua potable de calidad es porque eso de alguna manera repercute, ¿sí?, en su salud, ¿sí? Y datos de la OMS se han dedicado pues a estudiar esto, a sacar sus estadísticas, nos dicen que cerca de 2 millones de personas mueren todos los años debido a enfermedades diarreicas. Estas enfermedades diarreicas están asociadas fundamentalmente a procesos, a situaciones de contaminación microbiológica del agua potable que uno consume. Pues, por ejemplo, un dato curioso, ¿no? Se dice que más o menos 3 millones de personas al año mueren por cuestiones de ingesta de alcohol, ya sea en exceso o por cuestiones pues, crónicas, pero entonces estamos hablando de que pues, 3 millones mueren por alcohol y 2 millones mueren por tomar agua en las condiciones que no deberían tomarla. Pues, la paradoja ahí no está ni siquiera tan lejos de esa cifra si lo miramos así. Y algo más preocupante aún, ¿no? Pues los sistemas inmunes de los niños pues están en ese proceso de desarrollo, por lo tanto, de esos 2 millones, más o menos 361.000 niños entran en esas estadísticas de enfermedades diarreicas, cuando actualmente se sabe que la diarrea pues es una enfermedad ampliamente prevenible. O sea, no deberíamos tener esa patología eh, pues ahora en los 2000, en el año 2000, porque eso ya es altamente prevenible y lo único que se necesita pues es hacer esos esfuerzos necesarios y poder prevenir esos factores de riesgo que finalmente generan la diarrea. Para prevenir esos factores de riesgo, pues debemos contar con plantas de tratamiento de agua potable que funcionen de manera eficiente. Nuevamente regreso a Colombia, pero les aseguro que en cada uno de sus países, si digamos se dan a la tarea de investigar, van a encontrar que los diferentes gobiernos tienen decretos, leyes, resoluciones, en últimas. Hay legislación necesaria, creería yo que suficiente en todos los países, que van a permitir garantizar el acceso al agua potable de toda la comunidad. En nuestro caso tenemos un decreto que es el 1575, que establece el sistema para la protección y control del agua pues, potable o para consumo humano. Y tenemos otra resolución que es la 2115, por la cual lo que hacemos es hacerle como ese seguimiento, ¿sí?, instrumentos básicos de seguimiento, frecuencia, control, a las características del agua para consumo humano que finalmente se está generando. Entonces, podríamos decir que en cuanto a importancia, pues esta 2115 tiene una mayor importancia o relevancia porque es la que me permite a mí o me da a mí los instrumentos necesarios para yo poder finalmente decir este agua se encuentra en condiciones óptimas o no cumple las condiciones mínimas para ser suministrada a la población y que la puedan consumir. Vamos a mirar de pronto, pues para entrar en detalle algunas definiciones. Me imagino el público es heterogéneo, entonces miremos algunas definiciones básicas que vamos a necesitar a medida que vamos avanzando pues en esta pequeña charla. Entonces, por ejemplo, los análisis microbiológicos, aquí es importante entender que cuando se habla de análisis microbiológicos, lo que se está haciendo es evaluando la presencia o ausencia, y en caso de que haya presencia, entonces el tipo y la cantidad de microorganismos que hay en el agua. A eso nos dedicamos cuando hacemos análisis microbiológicos. Esos análisis microbiológicos a su vez están enmarcados en lo que denominamos análisis básicos. Hay unos análisis básicos que están enmarcados en las diferentes reglamentaciones de cada estado. Aquí nombro algunos, no quiere decir que son todos, ya miraremos algunos ejemplos donde se aumentan un poco más, pero por ejemplo está la turbiedad, color aparente. Ojo, color aparente, casi nunca se reporta color real o verdadero, casi siempre uno reporta el color aparente. Está el pH, cloro residual, y aquí ya la parte microbiológica, la más sencilla, ¿no? Coliformes totales y Escherichia coli, o la más básica. Por ejemplo, no hablan de Cristoporidium, que también se le hace análisis cuando se tiene pues controles microbiológicos al agua potable. Hay unos análisis complementarios que es de los que estábamos hablando ahora. Entonces son esos análisis que normalmente se generan o se identifican por medio de los mapas de riesgo. Entonces hay entidades gubernamentales o departamentales o en últimas entidades estatales
del Estado, dedicadas a generar esos mapas de riesgo donde van a encontrar diferentes comportamientos en diferentes sitios que deben ser controlados desde el agua, a veces inclusive desde el aire, ¿sí? Para mirar entonces que no haya ningún tipo de propagación de enfermedades de manera masiva. Y con esos mapas de riesgo, entonces muchas veces se generan análisis complementarios por algunas alertas ambientales que se pueden generar. Tenemos la parte de característica. Esto sí es muy común, pues normalmente uno dice, dígame cuál es la característica del agua potable. En última, lo que le están diciendo a uno es, identifíqueme cuáles son esos compuestos, cuantifíquemelos, que pues están presentes ahí en el agua que yo me voy a tomar, o el agua pues para consumo humano. Tenemos luego la parte de tratamiento potabilización, que es otra definición. En algunos lugares se estila a decir agua tratada, en otros se estila a decir agua potable. En ambos estamos hablando de la misma agua, simplemente pues ya es cuestiones de sinónimos, simplemente. No hay nada diferente en agua tratada y agua potable. ¿Y qué es eso? Pues es ese conjunto de operaciones que me permite a mí tomar un agua cruda que tiene unas características y convertirla en un agua que va a tener otras características que la van a hacer apta para el consumo humano. De eso se tratan los procesos de potabilización. Y tenemos los valores aceptables. Entonces, los valores aceptables, y aquí regreso a las normativas de cada estado o país, es el establecimiento para la concentración de un componente o sustancia que garantiza que el agua para consumo humano no está o no representa riesgos, ojo, riesgos conocidos a la salud. Y ahí regresamos a los contaminantes emergentes. Entonces, digamos, desde la parte ambiental, lo que está metido, digamos, en esta parte de tratamientos de agua o en análisis de aguas, en el estudio del agua, pues uno entiende que en realidad sí van a haber algunos componentes químicos, primero, que no son removidos en las plantas de agua residual, o sea, vuelven a los ríos. Y muchas veces en esos ríos, dependiendo de cómo se muevan, van a haber algunas ciudades que vuelven y se alimentan de esos ríos para purificar o potabilizar ese agua. Y lastimosamente en esas plantas de tratamiento de agua potable tampoco son eliminados algunos de esos compuestos. Voy a irme a la industria farmacéutica sin necesidad de satanizar, pero por ejemplo la industria farmacéutica es uno de los que más está aportando actualmente a los contaminantes emergentes, porque a nivel mundial, tanto los antibióticos, inclusive a veces anticonceptivos, y los analgésicos, podríamos decir que corren por nuestras fuentes hídricas sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de vigilancia. Y pues en los estudios previos, llamémosle así para no decir pues que ya es algo definitivo, se ha demostrado que este tipo de sustancias en nuestras aguas, pues primero no son eliminadas de las plantas o por las plantas de agua residual, y segundo, las plantas de agua potable tampoco son capaces de eliminarla. Y adicional a eso, el problema aumenta, ¿no? Y el problema aumenta es porque no se les está haciendo todo seguimiento control. Hay empresas que quizás pues de manera, llamémosle, voluntaria, se han involucrado en este tipo de análisis, pero no es un análisis que esté reglamentado. Si yo no lo hago, pues nadie tampoco me puede obligar en estos momentos. Me imagino ya habrán países pues, que estarán tomando, digamos, la delantera en eso, pero en este momento se siguen catalogando la gran mayoría como contaminantes emergentes hasta que definitivamente no se pueda demostrar con suficiente evidencia que este tipo de sustancias pues está generando problemas de salud pues comprobables, ¿no? Bueno, en últimas, ¿cuál es la finalidad de potabilizar el agua? Entonces, uno podría pensar, pues la finalidad de potabilizar el agua es que la podamos consumir, ¿sí? Pues miren que en realidad no es tanto ese fin fundamental o principal, porque nosotros conocemos eh, espacios, llamémosle así, o comunidades que se alimentan o se abastecen de agua que no tiene ningún tipo de tratamiento de potabilización, digamos esos asentamientos cerca de los ríos, normalmente ellos de ahí de los ríos toman el agua para hacer sus diferentes necesidades o suplir sus diferentes necesidades. Y en muchas ocasiones, dependiendo de dónde esté ubicado el río, esas personas se abastecen de ahí y no tienen problemas serios de salud, ¿sí? Pero la finalidad fundamental, lo principal es de potabilizar el agua, pues es proteger la salud pública. Es de ahí de donde se parte, o sea, necesitamos tener agua o un líquido vital que cuando lo consumimos en realidad
no tenga ningún tipo de afectación a nuestra salud. Es de lo que se debe partir. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que se transmiten o que pueden generarse por el consumo de agua que no tiene los tratamientos adecuados, pues terminan siendo pues un problema general, ¿sí? General al punto que también al Estado pues le va a costar un dinero en ocasiones bastante alto poder solucionarlo. Los problemas de salud pública normalmente casi siempre están generados por los aspectos o las generalidades microbiológicas. Son ellos casi siempre los responsables de generar o de demostrarnos que el agua que estamos consumiendo no tiene las características necesarias, porque son los que primero se detectan, son los que generan esas enfermedades intestinales, son los que generan diarreas, son los que generan esas enfermedades infecciosas, que no necesita mucho tiempo para usted poderlas evidenciar. Cosas diferentes, por ejemplo, sí, y espero que no sea el caso para ninguno de nosotros, que estemos consumiendo agua que tenga trazas de mercurio. Pues usted tomará ese agua y le aseguro que por lo menos en 3, 4 años no se va a dar cuenta, no sé que haga un análisis, de que usted estaba consumiendo mercurio. Ya después, con el tiempo, empezará a mirar, digamos, las consecuencias que genera el consumir mercurio y cómo se le va afectando pues, el sistema central, sistema nervioso central, pero son enfermedades, llamémosle, pues en este caso crónicas, no son agudas, cosa que no sucede con los aspectos microbiológicos. Eso sí, de pronto nos permiten de una manera mucho más rápida darnos cuenta la calidad del agua que tenemos. Tanto así, ¿sí? Que cuando un aspecto o un ensayo microbiológico no cumple y todos los demás parámetros físico-químicos cumplen la normatividad, aún así se considera que el agua no está potable y no se podría consumir. Para que tengamos eso ahorita presente, igual vamos a hacer pues, un ejemplito por ahí. Pero bueno, regresando de pronto, bueno, entrando en materia de esta discusión o de esta pequeña charla, aquí lo más importante es entender que a pesar de que no tenemos plantas de tratamiento de agua potable que sean universales, a pesar de que todas aplican el mismo proceso, unas con mayor eficiencia que otras, casi todas tienen 5 procesos establecidos. Algunas incluyen uno más o 2 más, pero estos 5 básicos que tenemos aquí, les aseguro que todas las plantas de agua potable o de tratamiento pues, de agua potable las deben cumplir. Y una vez, bueno, la primera, obviamente se toma la muestra, ¿sí? O se toma una fuente que va a ser el agua cruda, ¿sí? Un río, riachuelo y demás, quebrada, se toma ese agua, se genera un primer proceso que es un proceso de coagulación. En esta parte de acá, pues hay unos procesos preliminares, pero no están englobados en lo general, porque dependiendo de la calidad del agua cruda, algunos de esos procesos preliminares se pueden eliminar o inclusive tocará aumentar algunos de los procesos preliminares. Por eso no está incluido, digamos, en este pequeño diagrama. Entonces, lo primero es un proceso de coagulación, luego viene un proceso de floculación, ¿sí? Coagulación es un proceso químico, floculación es un proceso físico. Luego venimos a una parte de sedimentación, simplemente por cuestiones de masa o de tamaño y obviamente por acción de la gravedad. Entonces se sedimentan, ¿sí? Las diferentes partículas que estaban suspendidas en el agua. Luego viene el proceso de filtración, perdón, entonces filtramos y ya ese agua filtrada le hacemos un proceso de desinfección y consideraríamos con este proceso básico que el agua ya está apta para consumo humano. Si observamos toda esta parte de aquí, desde el 1 hasta el 4, lo que estamos haciendo es eliminando el material, llamémosle sólido o particulado que está suspendido en el agua. Eso es lo que hacemos desde el 1 hasta el 4. Y en la parte 5 lo que hacemos es un proceso de desinfección, o sea, llamémosle de limpieza química, donde lo que se busca es tratar de eliminar, si quieren llamémoslo matar, todos aquellos microorganismos que pueden estar presentes ahí en el agua. En este proceso de desinfección, cuando se hace con cloro y hay materia orgánica que ha podido sobrevivir a estos procesos de aquí, que es casi toda, entonces, en estos procesos de desinfección se generan algunos compuestos que tienen, pues, para este caso específico, cloro incluido, compuestos orgánicos que tienen cloro incluido.
Si ustedes van a las normas de sus diferentes países, cuando acabemos esta charla y tengan ese tiempo, se van a dar cuenta que inclusive para el agua potable existe un máximo permisible de cloroformo. Uno pensaría, ¿cómo así que el agua va a tener cloroformo? Pues lo que sucede es que el cloro que se suministra en esta parte de acá toma la materia orgánica, la oxida, y la molécula más pequeña oxidada que usted va a poder tener en estos procesos, materia orgánica, es el cloroformo y está allí incluido. Hay un análisis de esos compuestos orgánicos que se llama trialometanos y se mira simplemente pues eso, todos esos compuestos orgánicos a los que se les ha, digamos, de alguna manera unido o enlazado moléculas de diferentes haluros. Normalmente el bromo y el cloro son los que tienden a unirse a esas moléculas orgánicas oxidadas, generando esos compuestos trialometánicos ahí. Pero el más común y el más popular es el cloroformo, pues porque aquí lo que se utiliza como desinfectante son sustancias a base de cloro. En estos procesos, ¿sí? O en esta pequeña gráfica que observamos acá, lo que se busca es pues, tratar de cumplir con parámetros de color aparente, olor y sabor y turbiedad en cuanto a la parte organoléptica. ¿Sí? Importantísima esa, diría uno que sí. Casi siempre cuando tomamos el agua de nuestros grifos, pues lo que tratamos de hacer nosotros como control de calidad son estos tres parámetros. Color aparente, ¿sí? Uno quiere tener un agua incolora, transparente, le dirán algunos, que no tenga ningún olor, no tenga ningún sabor y obviamente no se vea turbia. Color aparente y turbiedad quizás van relacionadas, pero no es lo mismo. Olor y sabor, el olor pues es un característico quizás a veces de nuestros sistemas de acueducto, dependiendo de qué material tengan, puede el agua empezar a tener unos olores característicos también. El sabor casi siempre se relaciona con concentraciones de manganeso y de hierro pues, en el agua. Pero miremos de pronto un poquito más detallado esos procesos de potabilización que se presentan. Entonces, lo primero es un proceso de captación. Tomamos nuestra agua cruda por medio de sistemas de bombeo, lo mandamos hacia la planta. Aquí pues hay un primer muestreo para mirar de pronto la calidad de ese agua que estamos tomando ahí, del agua cruda, pero muestreo básico, o sea, unos parámetros físico-químicos básicos como temperatura, pH, quizás se mirará cuestiones de turbiedad, ¿sí? Muy pocas veces se mide cloro, se mide oxígeno disuelto, pero son parámetros físico-químicos básicos los que se van a medir acá. Se bombea el agua hacia la planta, una vez que está en la planta entonces tenemos un primer pretratamiento, llamémosle así, que es un proceso de desarenado, o sea, le quitamos esa arena que puede haber, ¿sí? Introducido, ¿sí? El proceso de bombeo, ¿sí? Del agua cruda, de ese proceso de bombeo, pues es un proceso, llamémosle, vigoroso que puede extraer algo de el suelo o de la arena que tiene allí nuestro boca toma, ¿sí? O del agua donde le estamos tomando. Entonces se deja en, pues, obviamente, recipientes bastante grandes, pero se deja ahí pues para que sencillamente se sedimente el material que casi siempre es arena. Luego venimos a un proceso de preoxidación, ¿sí? Donde materia orgánica suspendida en el agua, lo que hacemos es oxidarla o empezar a removerla, convertirla por lo menos en moléculas orgánicas un poco más sencillas, más pequeñas, que ayudan también a esa remoción de tanto olor como sabor. Y en ese proceso de oxidación, pues también se alcanza a oxidar algunos metales como el hierro y el magnesio. Ojo, aquí es magnesio y yo en la anterior diapositiva les hablaba del manganeso. Dos elementos químicos diferentes y el manganeso es el encargado de que el agua presente a veces alguna coloración, no el magnesio. El magnesio está involucrado en los procesos de dureza del agua. Luego venimos a unos procesos de absorción donde casi siempre lo que se hace es aportarle a ese agua que tenemos ahí carbón activado en polvo para remover las sustancias orgánicas que se han convertido en unas moléculas un poquito más pequeñas y se adhieren o se absorben con D, se adhieren a la superficie o quedan pues en esa superficie del carbón activado y por lo tanto pues se pueden eliminar mucho más fácil. Y luego un proceso de prealcalinización. En ese proceso de prealcalinización lo que hacemos es adecuar el agua que hemos tomado de nuestra boca toma, ¿sí? Para que tenga unas condiciones de pH óptimos para que cuando se adicione el coagulante, pues este pueda actuar de la mejor manera, ¿sí?
Pues aquí en este ejemplo puntual utilizan como coagulante sulfato de aluminio, pero vamos a ver que hay otro tipo de coagulante que se utiliza para realizar ese proceso. Entonces, dependiendo del pH y del coagulante que yo vaya a utilizar, así mismo debo acondicionar el agua a un pH determinado. A veces inclusive se debe acondicionar a unas temperaturas adecuadas para que ese proceso de coagulación pues sea lo más efectivo posible. Luego venimos al proceso, después del pretratamiento, pues venimos al proceso de tratamiento como tal. ¿Sí? El tratamiento como tal, entonces, ya que tengo el agua al pH, temperatura y con las condiciones necesarias para que pueda funcionar mi proceso de coagulación, entonces adiciono el coagulante. Este proceso de adición del coagulante uno casi siempre lo mira de manera despectiva, diría yo, y muy sencilla, simplemente dice, pues se le va a formar ahí unos coágulos que después se unen y finalmente precipitan. Pues sí, digamos de manera general es eso. Pero les aseguro que para uno entender procesos de coagulación en aguas, inclusive pues en otro tipo de fluidos, es necesario toda una teoría, inclusive electroquímica, de transferencia de cargas, de potenciales Z, que sería digna pues prácticamente de otro curso, ¿no? De un curso como tal de coagulación y quizá floculación, ¿no? Les aseguro que solo hablando de coagulación y de mirando radios de hidratación y demás, podríamos tomarnos 4, 5 horas, 6 horas hablando de ese tema, ¿no? Mirando inclusive cómo interacciona los diferentes iones que adicionamos para finalmente generar los coágulos. Sin embargo, de manera general les puedo decir que estos coágulos se generan pues adicionando algunas sales inorgánicas a base de aluminio y de hierro. Y lo que se busca es, la mayoría de los iones, llamémoslo así, que vienen desde el agua cruda son iones con carga negativa. Entonces lo que se busca es tratar de neutralizar esos iones con esos cationes para que se generen entonces los coágulos. Esos coágulos se están generando por, les decía, procesos de transferencia de cargas, o sea, son procesos químicos, si quieren llámenles electroquímicos, ¿sí? Hasta llegar a ese potencial Z igual a cero, donde entonces ya no tienen carga que pueda hacer que ellos se repelan entre sí y comienzan a unirse. Cuando comienzan a unirse esos coágulos que tenemos acá, ya ese proceso de unión sí es simplemente por, llamémosles, fuerzas en cuanto a sus masas que están ahí cerquita, y ahí ya estamos hablando de un proceso físico, que es el proceso de floculación. Entonces, primero se da el proceso químico de neutralización de cargas para que eso genere los coágulos, luego se da el proceso de floculación, donde lo que se hace es que esos coágulos se unen en partículas de mayor tamaño y de mayor peso y por lo tanto tienden a precipitar. Esas partículas de mayor tamaño y peso pues se llaman flóculos. Acá se hace un nuevo muestreo. Este muestreo sirve para usted darse cuenta si está adicionando las cantidades necesarias, suficientes de su coagulante, porque puede que esté adicionando más y por lo tanto esté perdiendo dinero, o puede ser que esté adicionando muy poco y por eso no obtenga finalmente los flóculos que necesite. Les decía que todo esto es una ciencia, inclusive en las plantas de agua potable tienen sus propios laboratorios donde hacen lo que se denomina pruebas de jarras. Y es ahí donde se mira la dosificación adecuada, los tiempos en los que se debe dosificar, cuál es el mejor dosificante, el mejor coagulante para generar finalmente un proceso de sedimentación o si tienen de extracción de partículas de la manera pues, más rápida, más barata posible pues, para la planta. Luego viene, después de que se formaron esos flóculos, aumentaron de tamaño, se fueron para el fondo de nuestros diferentes tanques, entonces dejamos que se sedimenten, ahí simplemente lo que hacemos es reducir cualquier tipo de velocidad, se trata de dejar el agua lo más quieta posible, pues para garantizar o ayudar a que ese proceso de sedimentación se pueda dar. Hacemos un nuevo muestreo, en ese muestreo lo más importante en este parámetro aquí, pues es casi siempre la parte de pH, turbiedad y color aparente. Es casi siempre lo que se mira acá. Luego viene el proceso de filtración. Pues a pesar de que se ha sedimentado la mayor cantidad posible, pues igual hay que filtrar porque aún en el agua todavía deben haber algún tipo bueno, o cierta cantidad de material particulado que no se sedimentó, sino quedó suspendido ahí en la solución. Y hacemos un nuevo análisis. Acá casi siempre sí se incluye un parámetro adicional, que son los famosos sólidos suspendidos, sólidos totales suspendidos, que casi siempre pues, deben darle menor a algún límite de cuantificación que usted tenga establecido en su laboratorio.
Y después de que usted ha filtrado, o sea, ha eliminado toda la parte de partículas desde el 4A hasta el 4D, entonces viene ese proceso de desinfección, donde se supone que ya no tengo material particulado. Es probable que no todo el material, llamémosle orgánico, se haya oxidado o haya quedado absorbido. Entonces, la parte de ese material orgánico que sobrevivió a estos dos primeros bloques y tenemos que sobrevive acá, pues en el proceso de desinfección se acaban de oxidar y es ahí donde se forman los famosos trialometanos, en concentraciones pequeñas, obviamente, pero se forman. Y hacemos un nuevo muestreo. Se supone que aquí yo ya debería tener un agua que debe cumplir con todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos necesarios para decir que el agua está óptima para consumo humano. Después, por medio de diferentes bombas, pues mandamos ese agua por nuestros acueductos para que sea distribuido en nuestras casas o que queden en los diferentes tanques de reserva. Y en nuestras casas o a las entradas de nuestras casas, pues también se deberían hacer controles periódicos para garantizar que el agua, pues finalmente todavía se encuentra en las condiciones de las que salió de la planta. Me explico un poco. El agua en el punto E, 4E, que tenemos acá el lado derecho, pues es un agua que tiene muy buena calidad, pero en últimas, ese agua va a ser mandada por unos tubos que pueden estar perforados y por lo tanto llenos de, qué sé yo, de suelos o de tierra, tubos que a lo mejor alguien quiso hacer alguna conexión ilegal, entonces dejó algún tipo de fisura por ahí entran algún tipo de microorganismos o de contaminantes. En ocasiones la tubería o los acueductos tienen un material o están hechos de un material ya muy viejo y demás, y entonces el agua cuando pasa por ahí arrastra parte de ese material interno de esos tubos pues, que componen el acueducto, y por lo tanto, a pesar de que en esta parte de acá teníamos agua de muy buena calidad, pues finalmente el agua que va a llegar a nuestras casas ha perdido parte de esa calidad y a veces toda la calidad con la que nosotros habíamos hecho el esfuerzo para obtenerla finalmente en planta. Entonces, por eso esos controles, llamémosle en campo, si en sitio o en diferentes hogares o en diferentes tomas que tienen algunas ciudades, pues es fundamental para eso. Es importantísimo que tengamos en cuenta, pues aquí solo estamos hablando de dos, tres, de 6 muestreos, ¿no? Pero pues a veces en planta se hacen unos muestreos adicionales que pueden ser 8, 9 o 10, dependiendo de los diferentes procesos o de los cambios que se tengan que hacer en planta por diferentes motivos, principalmente el cambio de condiciones del agua cruda que se toma. Entonces, si el agua cruda que se toma ahora viene muy turbia, porque a lo mejor se tiene épocas de invierno o épocas de lluvia, como decimos acá, pues eso hace que el agua cambie, digamos, algunas propiedades, tenga más sólidos ahí, se saturen algún tipo de filtros y demás, y entonces haya que acudir a reformulaciones en coagulación y demás, y eso implica también hacer unos análisis adicionales. Pero en términos generales podríamos estar hablando de que este es el proceso. Vamos a retomar ese proceso, a recordarlo un poquito más detallado paso a paso. Entonces, el primero es la captación del recurso desde el agua que vamos a tratar. Entonces, acá podemos tener, digamos, la toma del agua, lo que se le denomina en algunas partes como bocatoma. Entonces, acá tenemos el río, por acá tendríamos una bomba que es la que va a succionar o nos va a ayudar pues a impulsar el agua hacia adentro o hacia los canales para que llegue finalmente a la planta. Y acá se tiene una rejilla. Esta rejilla, pues la función que cumple es impedir que entre material sólido de gran tamaño, o sea, que entren ramas, troncos, a veces peces, ¿no? Y a título personal he tenido la experiencia de encontrar en algunos desarenadores pececitos pequeños, pero se encuentran ahí. Y eso es evidencia de que obviamente pues la rejilla que está ahí pues se ha deteriorado al punto de que ya no está cumpliendo su función y a lo mejor pues tiene un hueco lo suficientemente grande que ya está dejando entrar elementos de tamaño considerable. Luego vienen los procesos de desarenación o el desarenador. Aquí lo que buscamos es evitar que pues más adelante se tienen unas bombas que van a enviar a gran presión el agua a los diferentes procesos que necesitamos. Entonces lo que se busca es que esas bombas no sufran algún tipo de daño al enviarle un agua que tiene una cantidad alta de sólidos suspendidos y principalmente arena. Luego viene ok. Luego vienen ahora sí ya los procesos físico-químicos
Aquí hemos obviado toda la parte de absorción, hemos obviado esa parte de preoxidación, estamos mirando los, digamos, los bloques generales que siempre se realizan. Entonces, después de ese proceso de desarenado, pues viene un proceso de coagulación. Ya hablamos del proceso de coagulación, que es sencillamente tratar de neutralizar, digo sencillamente, pues hablando del proceso general, ¿no? Y es neutralizar las cargas de esos elementos o de esas partículas que vienen en suspensión, principalmente con cargas negativas. Pues acá al lado derecho hay una laminita un poco ilustrativa para eso, que lo que nos demuestra es que tenemos acá si nuestro compuesto pues con agua, con carga negativa, vienen por acá los diferentes, en este caso esto es un polielectrolito, polielectrolito que vemos acá y lo que nos está haciendo pues es empezando a neutralizar con sus cargas positivas, empezando a neutralizar la carga de esos compuestos negativos allí para finalmente generar un compuesto de mayor tamaño que va a generar coágulos, luego los flóculos y finalmente va a precipitar. Los más utilizados, les decía, pues tenemos las sales inorgánicas a base de aluminio y de hierro, sulfato de aluminio, aluminato de sodio, sulfato ferroso, sulfato férrico, cloruro férrico, todos esos se utilizan de manera, diría yo, general o convencional. Sin embargo, actualmente se está utilizando muchos polímeros para realizar ese proceso de coagulación. Los convencionales son los inorgánicos, pero se está incursionando con los polímeros. ¿Qué se busca con los polímeros? Lo primero que hay que entender es que son mucho más costosos que las sales inorgánicas, pero son también mucho más efectivos y mucho más rápidos. Entonces, si yo tengo una demanda de agua en una ciudad grande o pequeña, pues quizás deba analizar la parte de costo-beneficio o por lo menos la parte de costo-rapidez en la entrega del suministro que se necesita y valga la pena introducir dentro de mis coagulantes pues un polímero para que haga esa función. Y acá podríamos decir que estas son las famosas pruebas de jarras que uno a veces se enfrenta, pues aquí falta todavía el agitador, pero digamos, normalmente esto ya es hecho en laboratorio, donde tenían pues el agua con los sólidos ahí, adicionaron el coagulante y pues miren que ya en la parte final se está viendo acá ya los sólidos aglutinados en la parte superior, pero nos queda el agua traslúcida, no vamos a decir agua potable, pero sí ya agua traslúcida con un color similar al agua que nosotros esperamos poder consumir. En la floculación, este ya es un proceso físico, recuerden, estábamos hablando, lo que se busca es que por medio de agitadores de paletas o agitación hidráulica, mucho más lenta, obviamente, se le permita o se le genere las condiciones necesarias para que esos coágulos se encuentren, generen esas partículas mucho más grandes y por tamaño, peso y cuestiones de gravedad comiencen a precipitar. Cuando comienzan a precipitar, pues lo que se hace es un proceso de decantación o lo que decía pues, en la diapositiva anterior de sedimentación. Ambas pues, son, digamos, conceptos válidos para aplicar aquí, ya sea decantación o sedimentación. Lo que hacemos entonces, como está esta laminita acá, es por la parte inferior de esos tanques se elimina o se remueven pues esas impurezas, ¿sí? O esos sólidos que finalmente quedan, y la parte superior entra a un tanque que pues, lleva ese agua al siguiente proceso, que es el proceso de filtrado. En el proceso de filtrado, pues como su nombre lo dice, para poderlo hacer, pues necesitamos de unos filtros. Esos filtros, y aquí regreso y me disculpan pues que insista tanto en esto, los filtros van a depender obviamente de las necesidades de mi planta. No les puedo decir siempre el filtro tiene que ser de este material o tiene que ser una membrana o tiene que ser una resina o debe tener, porque hay filtros que a veces en su interior tienen arena o debe tener este tipo de material o debe ser de este tamaño de poro. Es imposible clasificarlo de manera generalizada. Para, digamos, hacer un estudio de qué tipo de filtro es el más adecuado, pues tendríamos que mirar también el tipo de agua que se está utilizando para potabilizar, el tipo de coagulante que se utiliza en ese proceso y así pues poder de pronto uno dar pues una respuesta mucho más acertada. Diría yo que eso ya vendría siendo pues digamos algún tipo de consulta personal o sí, mucho más individual para poder decir finalmente cuál sería algún tipo de filtro especializado para eso. Lo único que les puedo decir es que cualquier persona que le diga que le va a vender usted el filtro
que le va a solucionar el problema sin primero haberle hecho las preguntas previas como las condiciones físico-químicas del agua que usted está tratando, pues no confíe mucho en eso porque filtros universales para todos los procesos no hay. Acá, bueno, perdón, en esta laminita pues simplemente lo que está mostrando es que se tiene el agua sin entrar al filtro. Acá se tiene el filtro, pasan, ¿cierto? A través del filtro y sale un agua, pues didácticamente la ponen en un color azul un poco más claro, pues para demostrar que es un agua que ha perdido algún tipo de material allí en ese proceso de filtración. Luego viene para la parte de desinfección. Lo ideal es decir desinfección porque no siempre se va a utilizar cloro, que es lo más utilizado, sí, pero pues habrán otro tipo de desinfectantes que también se puedan utilizar. Entonces, lo más, la palabra técnica sería desinfección. Y en ese proceso de desinfección lo que buscamos es destruir los últimos microorganismos que aún podrán encontrarse presentes en el agua. Eso es lo que buscamos con el proceso de desinfección. Sin embargo, si durante este agua que ya fue filtrada aún tenemos material orgánico, recuerden por ahí, se les van a formar los famosos trialometanos. En el proceso de filtración, de cloración o desinfección, perdón, pues tenemos acá nuestro desinfectante, tenemos los dosificadores. En estos dosificadores, pues obviamente también se han hecho las pruebas necesarias para saber cuánta solución debe caer en determinado tiempo, pues para desinfectar todo el agua que se tiene pues en esas cisternas. Los más utilizados, les decía, es el cloro gaseoso. Cada vez se está tratando de reemplazar. El cloro gaseoso, recuerden pues, que es un gas venenoso, tóxico, venenoso para nosotros. Y muchas de las plantas de agua potable, cuando lo van a utilizar, pues tienen que activar todos sus protocolos de seguridad, todas sus alarmas de seguridad, inclusive por normativa, cuando una planta de agua potable va a hacer su proceso de descargue de cloro de algún camión pues, que lo abastece a sus diferentes reservas de cloro gaseoso, debe activar una alarma con los bomberos, ¿sí? Para que en caso de que haya una fuga, entonces los bomberos pues, ya están enterados y obviamente ayuden en esa emergencia que se pueda presentar ahí. Entonces, cada vez se trata de migrar a otro tipo de desinfectantes pues, que genere menos riesgos para las personas y entonces a veces se utiliza hipoclorito de sodio. Ese hipoclorito de sodio es muy utilizado pues, para la parte de asepsia, limpieza en hogares y demás. Y el hipoclorito de calcio también se utiliza para estos procesos de desinfección. Si pueden observar en estos tres que están acá, en ambos, en los tres tenemos pues el cloro como eje principal, ya sea en hipocloritos, lo que hace allí es su reacción química como tal, y en esa reacción química se genera nuevamente cloro gaseoso que pues hace las funciones que debe hacer, que son las de desinfección, o en últimas, ese proceso de desinfección, pues es un proceso de oxidación, y cuando estamos hablando de microorganismos, pues es un proceso donde empieza a destruir parte de sus membranas, para finalmente pues ocasionarle la muerte, digámoslo así, eliminarlas, inactivarlas, dirían pues de pronto los microbiólogos. Acá regresamos, no sé si asumo habrá personas de la parte de ingenierías como tal, entonces un mapa de procesos que también resume todo lo que hemos hablado hasta el momento, donde se toma el agua, se tiene ese primer muestreo, tenemos el bombeo, carbón activado para eliminar pues algunos tipos de material que se pueda absorber ahí. Tenemos nuestros tres pasos por acá que hablábamos pues, previamente, donde teníamos por allá esa preoxidación que le llamaban, ese proceso de ajuste de pH o alcalinización que decían. Luego venimos al proceso de adición, en este caso dice aquí sulfato de aluminio, debería decir mejor adición de coagulante, entonces tenemos el proceso de coagulación, ese segundo muestreo, entra a la cámara de floculación, ocurre el proceso de floculación, aquí pues muestran las paleticas similares a los que se hacen en las pruebas de jarra, y en realidad en muchas plantas se utilizan paletas de este tipo, obviamente muchísimo más grandes, ¿no? Porque es para tratar volúmenes mucho más grandes de agua. Una vez que se da el proceso de floculación, entonces pasamos a esa cámara de sedimentación, se dan los procesos de sedimentación, por acá quedarán pues todos los sólidos al final que son retirados y el agua superficial que se supone no debería tener una cantidad de sólidos suficientes, pues pasa a esta parte de aquí que es la parte de filtración. Acá podemos observar los filtros, ¿sí? Pues el dibujo de algunos filtros, agua un poquito más azul, agua un poquito más clara, pues para tratar de ilustrar ese proceso de filtración.
Nuevamente otro muestreo, pasamos a esta zona de desinfección con cloro, adicionamos cloro o lo que se esté utilizando como desinfectante y el agua pues que finalmente tenemos acá es la que se va a bombear para que sea pues digamos destinada a tanques de reserva o llegue de manera pues inmediata o directa a nuestras casas, teniendo en cuenta eso sí pues que se debe hacer un muestreo que es ese control final que es necesario. Bueno, hasta ahí, digamos, hicimos ese proceso de purificación, miramos los diferentes procesos que se tienen, asume uno que el agua salió con las características físico-químicas y microbiológicas óptimas de cada estado, cada país, pues necesaria para que las personas las puedan consumir. Pero es que no vale simplemente con decir yo hice todos los procesos y ya, pues esos procesos se deben cuantificar, ¿sí? Y normalmente se cuantifican por medio de unos índices. Se le denomina índice de riesgo de la calidad del agua, conocido como IRCA. Pues en Colombia eso está en el artículo 14 de esa resolución pues que estábamos hablando ahorita más adelante, bueno, anteriormente, perdón. Entonces está en el artículo 14, se le denomina IRCA. Entonces lo que se denomina IRCA por muestra, o sea, yo voy a determinar en una muestra cuál es el índice de riesgo de la calidad del agua. Para eso entonces lo que yo hago es sumar, ojo aquí, sumo los puntajes de riesgo asignados a las características no aceptables y lo divido entre la suma de los puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas, eso lo multiplico por 100 y me da un porcentaje para las muestras. Y para el IRCA mensual, pues son la sumatoria de los IRCAs obtenidos en cada muestra analizada o realizada durante el mes sobre el número total de las muestras realizadas en el mes. Vamos a mirar con detalle principalmente el de las muestras, que diría yo que es más interesante que el IRCA mensual. Bueno, aclaro, ¿no? Aclaro aquí, estos puntajes de riesgo los da la norma, ¿sí? O sea, no es que yo me los invente o alguien los pueda inventar, son puntajes que da la norma. Vamos a suponer que nosotros tomamos una muestra de agua potable, hicimos 12 análisis, creo que hay acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 análisis. 10 físico-químicos y estos dos últimos que son microbiológicos. Y obtuvimos los diferentes valores que observamos acá, color aparente, 25 unidades de cloroplatinato, significa esto, turbiedad, 5 unidades turbimétricas, no, perdón, unidad de turbidez nefelométrica, significa este NTU, pH 7.2, cloro, por ejemplo, entonces 0.25, a modo de ejemplo, ¿no? Alcalinidad 100 miligramos, normalmente la alcalinidad se representa como carbonato de calcio, al igual que la dureza total, ¿sí? Para que tengamos ahí en cuenta eso, no, asumo que es un público heterogéneo, entonces para que tengamos en cuenta esa parte. Dureza total, lo mismo, en la dureza total lo que se está cuantificando es tanto la concentración de calcio como la de magnesio, y nos dice que nos da 200 miligramos de carbonato de calcio por litro. El calcio acá solito, 70 miligramos. Hierro, 1 miligramo por litro. Todo, recuerden, nitritos, 0.3. Aluminio, 0.1. Y nos está diciendo que los coliformes totales, hay presencia de esos señores. Y Escherichia coli, hay presencia de esos señores. Vamos a tratar de calcularle el IRCA. Para calcular el IRCA, pues yo debo conocer las concentraciones máximas que me acepta la norma. Y mírenlas, acá está. Para color aparente, me dice que lo máximo que puede tener el agua para considerarse todavía potable es 15 y según nuestro ejemplo nos está dando 25. Por eso aquí está con este color naranja. Lo mismo para turbiedad, me dice que debería ser 2, acá me está dando 5. Con el pH, entonces mire que el pH sí está bien. Me dice que puede ser entre 6.5 y 9, pues ese pH me está dando 7.2, está dentro de este rango. Con el cloro tampoco hay problema, entre 0.3 y 2 me está dando 1.04. Con alcalinidad me dice que lo máximo es 200, me está dando 100. Con la dureza lo máximo es 300, me está dando 200. Hasta ahí vamos en parámetros aceptables o que no sobrepasan el máximo aceptable. Con el calcio ya tenemos problema nuevamente. El calcio me está dando, me da 70 y lo máximo que debería dar es 60. El hierro también se me pasa, ¿sí? Lo máximo sería 0.3 y me da 1. Con los nitritos sucede lo mismo, debería ser 0.1 y me da 0.3. Bueno. Con coliformes totales,
me dice que no deberían estar presentes, o lo que se denomina ausente, y me da presencia. En algunas partes colocan acá negativo, ¿sí? Y cuando es presencia, pues colocan positivo, para que tengamos en cuenta, pues ahí, digamos, algún tipo de nomenclatura microbiológica. Escherichia coli me dice que no debería estar presente y me da que sí lo tengo. Acá tienen los puntajes IRCA, entonces esto es lo que yo les digo, esto ya está establecido, esto no hay cómo modificarlo, cambiarlo, por lo menos pues para Colombia. Entonces le dice que cada que usted se pase de color aparente, usted debe sumarle 6 puntos al IRCA, así de sencillo. Cada que usted se pase del valor máximo de turbiedad, debe sumarle 15 puntos al IRCA. Cada que se pase, y así, si usted observa, pues los valores son diferentes, ¿no? Dependiendo de cada parámetro. Para este caso puntual, analizaron 12 parámetros, que es lo que nos dice acá abajo. La sumatoria de esos 12 parámetros según el IRCA, si usted incumpliera los 12, que los 12 estuvieran malos, pues esto que está acá, y créanme de feo si no lo hacen, le va a dar 88, ¿sí? Un puntaje de 88. Sin embargo, pues usted no incumplió los 88, usted solo suma aquellos que incumplió, entonces debe sumar 6 más 15 más 1 más 1.5 más 3 más 15 más 25. Cuando usted suma todos estos que están, ¿sí?, corresponden al naranja, le va a dar lo mismo, créame por fe, o puede hacer el cálculo, le va a dar 66.5, le va a dar su IRCA. El puntaje llamémosle absoluto. ¿Cómo usted calcula ahora sí ya el porcentaje? Entonces recuerden que lo tenemos acá. La sumatoria de los puntajes de riesgo asignados a las características no aceptadas, que son estos que tenemos acá, 66.5, dividido la sumatoria de riesgo asignados a todas las características analizadas. Analizamos 12 y la sumatoria de esas 12 me da 88. Así que cogemos 66.5 sobre 88 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da un IRCA o un índice de riesgo de la calidad del agua de 75.6. Un valor extremadamente alto, y ya vamos a ver. Entonces tenemos acá, esto es la clasificación según IRCA. Me está dando 75.6 me da ese ejercicio. Quiere decir que ese valor está aquí, entre este rango de 35.1 y 80. Quiere decir que el nivel de riesgo es alto en ese agua. ¿Qué se debería hacer? Informar a la persona prestadora. O sea, obviamente si todavía se está tomando ese IRCA en planta, que es como se debe hacer, pues uno debe informarle a las personas encargadas de la producción de la planta, pues de agua potable. En caso de que ese agua ya haya sido distribuida pues por las diferentes redes, ¿sí?, de acueducto, pues entonces uno debe informar a las autoridades necesarias, informarle a las autoridades ambientales, informar a la alcaldía, informar a la gobernación, a todos los que usted deba informar, pues para que a su vez se difunda la información de que ese agua no está óptima para consumo, porque acá se lo dicen, ¿no? Debe informar para que se tomen pues, las medidas respectivas. Si fuera un agua, bueno, si fuera un IRCA mensual, entonces recuerde, es agua no apta para consumo humano, por lo tanto usted debe hacer una gestión de acuerdo a su competencia con la persona pues prestadora del servicio, o sea, con las personas responsables de esa planta de tratamiento, obviamente con los alcaldes y gobernadores respectivos, generar los planes de acción y mirar por qué no se cumple, ¿no? A lo mejor usted está tomando un agua que ha cambiado sus propiedades físico-químicas y debe entonces empezar a ajustar sus procesos de potabilización. Es en el ejemplo 1, tenemos un agua a alto riesgo. César, disculpa un Dame, segundo que te interrumpa. Nos claro, estamos Pablo. pasando 10 minutos del plazo del tiempo del webinar. Dale, Entonces, bueno, ya voy acabando. 2 deberíamos minuticos dejar acabo. también el final, un espacio para las preguntas. Era simplemente para comentarte. Vale, Listo, perfecto. vale, no hay ningún problema. Bueno, entonces en el ejemplo 2, pues digamos es otro tipo de ejemplos, obviamente con datos diferentes, ¿sí?, para los mismos 12 parámetros que tenemos acá. En esos 12 parámetros, los que vamos a chequear que finalmente no cumplen, ¿sí?, según los máximos aceptables, pues es pH, que es 6.3, está por debajo, debería estar entre 6.5 y 9, y alcalinidad, que debería ser 2, bueno, lo máximo es 200 y nos está dando 250. Solo se volaron esos dos. Cuando hacemos la suma, pues 1.5 más 1 me da 2.5, como lo observamos acá. Son los mismos 12 parámetros, por lo tanto es 88 también. Cuando tomamos 2.5 y lo dividimos entre 88 y lo multiplicamos por 100, pues eso nos da simplemente un IRCA de 2.8.
Ese IRCA de 2.8 está ubicado entre 0 y 5 en la parte baja, ¿sí? Por lo tanto, no tiene ningún tipo de riesgo. Se puede simplemente continuar con algún tipo de control y vigilancia y se considera todavía agua apta para consumo humano. Me regreso un momentico, que es lo que quiero mostrar acá. Miremos para la norma colombiana, por ejemplo, el parámetro de coliformes totales. Si usted lo incumple, le da un puntaje de 15 y si usted incumple Escherichia coli, le da un puntaje de 25. ¿Sí? De entrada ya, ¿sí? Si usted incumple alguno de esos dos, ya ese señor se le está subiendo más o menos a esta zona de por aquí, ¿sí? Entre 15 y 25, miren que acá inclusive está en 14, quería decir que estaría más o menos como por aquí. 15 y 25 está ubicado acá, quiere decir que tiene usted un riesgo medio y por lo tanto chequemos de una vez lo que nos dice, es agua no apta para consumo humano. De ahí la importancia de cumplir siempre con los parámetros microbiológicos, no quiere decir que los otros no sean importantes, pero este tiene una importancia aún mayor. Como consideraciones finales, pues tenemos que los procesos de potabilización del agua, ojo, comienzan desde la selección de la fuente de la cual se va a tomar ese agua cruda, ¿sí? Una buena selección le va a garantizar a usted que tenga que hacer un proceso de purificación menor o por lo menos el proceso de purificación que usted quiera hacer pues sea mucho más efectivo. Los sistemas convencionales de tratamiento no son, ¿sí?, de gran ayuda, pero no son de gran, bueno, son, perdón, de gran ayuda, pero no son totalmente eficientes. Ya hablamos del por qué no son totalmente eficientes, no consideran muchos de los parámetros necesarios para usted poder hacer un proceso al 100%. Obviamente no existen procesos 100%, pero sí cercanos a ellos. Los controles físico-químicos y su rayo nuevamente, ¿no?, y microbiológicos son fundamentales en los procesos de potabilización. La potabilización del agua no garantiza la obtención del agua tratada en nuestros hogares. Recuerden, el agua tiene que mandarse por unas tuberías, acueductos, y no necesariamente esas tuberías, pues a veces cumplen con todas las normas necesarias para que no haya un proceso de contaminación cruzado ahí. Y el agua potable, además de ser un servicio público, pues es un recurso necesario que nos va a dar igualdad a la sociedad. Si todos tenemos acceso a ella, les aseguro que estamos colocando ese primer granito de arena en tener poblaciones equitativas o igualitarias. Y no existe una planta de tratamiento universal, depende de las condiciones del agua cruda y de otros factores. Ese sí es fundamental para este caso. Obviamente, pues me hubiese gustado incluir más cositas, el tiempo es limitado, se entiende también pues que es simplemente una discusión, una charla gratuita donde vamos a compartir algunos conocimientos, vamos a generar interés y demás. Por lo tanto, asumo yo que harán cositas de las que a ustedes les gustaría que habláramos, no hay ningún problema. Aquí les estoy colocando el número de contacto de el director técnico de una de las empresas pues presentes aquí en este evento, organizadoras, pues para que se puedan contactar con él, preguntas que tengan y que no podamos resolver aquí, con el mayor de los gustos acá las podemos tocar, si son muy puntuales o algo por el estilo. Si se necesita profundizar de otros temas, pues obviamente con Pablo y nuevamente con pues el doctor William Liscano, podríamos mirar qué tema a ustedes les gustaría que profundizáramos o miráramos. Y pues no siendo más, muchas gracias por este espacio que me brindaron y pues no sé si tengan preguntas y esperemos pueda contestarlas. Muchísimas gracias, César, por esta magnífica presentación. Pues si alguien se quiere animar a hacerle alguna pregunta al profesor, que lo haga a través del chat o directamente activando el micrófono y dirigiéndose al profesor directamente. Comentaros también que en el